¿Hacia dónde vamos? Abordaremos el tema Tips para el manejo de la ansiedad infantil. El objetivo de este canal es utilizar nuestro tiempo en atender temas de nuestra vida cotidiana. Para ello contamos con la presencia de Bersaín Vázquez Villanueva, Azucena Rebeca Torres Mendoza, Jacqueline Zambrano Cueto y nuestro ponente, el licenciado en Psicología Gustavo Adolfo Santiago Palomeque, su servidor Santiago Villanueva. Buenas noches. Les invitamos a que en futuras sesiones nos indiquen cuál es el tema que serían de su agrado que expusieran en esta mesa. Cada semana tendremos un especialista que nos hablará del tema de tu agrado. Claro, buenas noches. Y para fortalecer nuestra mesa de diálogo, nos gustaría hacer partícipe al licenciado Gustavo, quien desarrollará el tema antes mencionado. Antes que nada, gracias por la invitación, muy buenas noches a quienes nos siguen. Entrando en materia, me gustaría explicarles referente acerca de lo que es la ansiedad. Aquella situación orgánica de alerta que se presenta cuando existe un miedo, una preocupación o una angustia de manera excesiva que está alterando nuestro estilo de vida. Ok, licenciado, una pregunta. ¿En qué momento puedo determinar que mi hijo se encuentra en estado de ansiedad? Ok. Para poder determinarlo es importante identificar cuál es el comportamiento que usualmente nuestros hijos tienen. Es decir, la manera en la cual vamos a identificar que este comportamiento ha sido diferente es a través de la observación. Lo que usualmente la persona hacía a lo que hoy día está presentando. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, otra pregunta. ¿Por qué el comportamiento de mis hijos durante esta cuarentena es cambiante, es muy cambiante? Es importante identificar cuáles son las situaciones, llámese el contexto psicosocial que están viviendo hoy en día nuestros hijos, sobre todo también la parte emocional. Es decir, ¿cuál es la situación que están viviendo? Es decir, ¿qué sucede con sus emociones? Y también qué es lo que sucede con sus percepciones o tal situación. Una pregunta, licenciado. ¿Cómo podemos comprender o entender, no sé cuál será la diferencia, nos puede explicar, de mis hijos? Ok, acabas de mencionar algo muy importante dentro de la pregunta. Más bien el término correcto aquí sería poder comprender. Entender es un poquito más complicado porque entender a veces ni siquiera a la persona, sino más bien aquí es comprender para darnos a la idea de cuál es la situación que la persona está viviendo, emocionalmente hablando, o incluso si el contexto psicosocial en el que se está desarrollando está alterando su estilo de vida. Aquí más bien sería identificar, uno, cuál es el rango de edad que tengo entre mis hijos, porque no vamos a tratar de la misma manera al pequeño de 5 años que a un adolescente. Y sobre todo, también, el qué tanta comunicación y relación tenemos para con ellos. Creo que como padres es importante también acercarse con ellos y establecer ese diálogo para que nosotros también conozcamos qué es lo que están sintiendo en ese momento, cuál es la situación por la que están atravesando, llámese alguna situación académica puede ser, llámese alguna situación de índole más personal, o qué es lo que les sucede. A partir de que nos sentamos para con ellos y les preguntamos de manera directa, oye, ¿qué sucede contigo? Esa es la manera en la cual yo también voy a estar en el mismo contexto. ¿Cómo nos vamos a involucrar? Efectivamente. Claro, ok, licenciado. Nosotros como padres, ¿cómo podemos integrarnos con actividades con nuestros hijos? Ok, esto sería evidentemente a partir de que nosotros tomamos la decisión y sobre todo la responsabilidad de hacernos partícipe dentro de lo que están desarrollando y de esa manera también que ellos son de nuestro mundo. ¿A qué me refiero? Nosotros identificar también qué es lo que está viviendo nuestro hijo en sus diferentes tipos de roles, como estudiante, como hijo, como persona, y evidentemente dándonos esa oportunidad de que conozcan pues más de nosotros. Todo esto se va a lograr desde el momento en el que establecemos una buena comunicación para con ellos y a su vez la dinámica familiar pues va a mejorar. Claro. ¿Cuándo es
cuando decimos exactamente que nuestro hijo tiene la ansiedad al máximo? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros? Ok, determinarlo propiamente en casa, pues digo, esto para identificar en qué grado se encuentra la ansiedad que está presentando, pues esto se tiene que dar a través de un diagnóstico. En este caso, esto lo tiene que hacer en efecto el especialista forzosamente. Aquí los focos rojos, que en este caso son los indicadores de que la situación no está bien, es, reitero, a través de la sintomatología. Esta sintomatología la vamos a hacer partícipe mediante nuestra observación, es decir, cómo se comportaba y cómo se está comportando. ¿De qué manera me puedo dar cuenta? Bueno, si se presenta estrés, angustia o preocupación, de manera excesiva que ya está impactando dentro del estilo de vida, si se presenta incluso la falta de sueño. Si bien es cierto hablar de ansiedad y ya de un nivel más avanzado, llamémosle de esa manera, sí se puede presentar un trastorno de la ansiedad, sí lo hay, sí lo existe. La única forma en la cual se va a determinar tal situación, pues es a través de un especialista. Ok, claro, perfecto. Efectivamente hay que estar al pendiente de esos focos rojos que nos alertan que nuestro hijo está en problemas, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Regresando al tema de actividades, un ejemplo de esas actividades que nosotros como padres nos permite involucrarnos con los niños o con toda la familia y que sean recreativas. Ok, de primera instancia lo que yo les recomendaría sería manejar en nuestra respiración, es decir, aprender a respirar con el diafragma. Esto nos va a permitir que nuestro sistema nervioso pues de alguna manera canalice o tenga como consecuencia el que nuestros niveles de ansiedad vayan disminuyendo. Es importante que cuando nuestros niveles de ansiedad van disminuyendo, en efecto, pues nosotros podemos pensar y actuar con mayor claridad. Es decir, no dejarnos guiar por un impulso, que este impulso tenga una repercusión, llámese en un golpe o llámese en violencia verbal, ¿no? Referente a las actividades, pues una sería el poder llevar a cabo algún juego, llámese algún ajedrez para poder generar alguna habilidad, llámese algún memorama o alguna especie de dinámica de juego que tenga que involucrar no solamente al padre y al niño, sino, ¿por qué no?, al resto de los integrantes de la familia. Dos, también creo que este tiempo lo podemos utilizar no solamente en invertirlo en redes sociales o en alguna otra actividad de ese tipo, ¿no?, sino también el involucrar a nuestros hijos a que se hagan responsables y generarles esta situación de hábito. Es decir, ¿qué es lo que haces desde que te levantas? Lavarte los dientes, tender tu cama y, ¿por qué no?, el que me ayudes con algunas actividades dentro del hogar que evidentemente sean propias a la edad de la persona, ¿no? No le vamos a poner a un niño a que esté dentro de la cocina, ¿por qué? Claro, Obvio, no. Sería ilógico, ¿no? Claro. Pero sí el de ayúdame a levantar tu recámara, Sacar la mantener basura. tus juguetes en orden, cierto tipo de actividades que los vaya involucrando y que a la par les genere este hábito. Claro. Gracias. Por supuesto, lo que nos acaba de comentar, licenciado, está bastante acertado porque nosotros los trabajadores, o en su caso las amas de casa, están siempre en las labores domésticas. En el caso nuestro, los trabajadores estamos con el home office a causa del COVID. Entonces, no tenemos como esa parte de estar identificando qué está haciendo mi hijo cuando está con el teléfono, cuando está viendo la televisión. Entonces, ¿de qué manera puedo yo cerciorarme de que mi hijo pueda cumplir con ciertas actividades? Ok, lo que yo aquí les recomendaría, o sería un ideal, el poder sugerirles, ¿por qué no elaborar un organigrama a modo de que tengamos horarios muy concretos? Es decir, desde que me levanto, ¿de qué a qué hora le voy a dedicar al estudio como tal? ¿Cuántas horas voy a dedicar a la tarea? ¿Cuántas horas voy a dedicar a alguna distracción, llámese escuchar música, ver televisión, redes sociales? ¿Y cuántas horas también le voy a dedicar
a hacer alguna otra actividad que impulse mi creatividad. Por supuesto que para estarlo haciendo de manera constante, pues ahí necesitamos el apoyo de la persona que esté a cargo del menor. Ahora, si bien es cierto este confinamiento, considero que lo podemos tomar o verlo desde un ángulo muchísimo más positivo. Es decir, ayudar a que la dinámica familiar sea diferente y también como familia poder fortalecernos en algunas otras situaciones o en algunas otras etapas que no nos habíamos dado la oportunidad por el estilo de vida que tenemos. Considero que hoy en día el mayor reto que tenemos, y no solamente como sociedad, sino a nivel familiar, es aprender a adaptarnos a las situaciones que se nos están presentando y por supuesto sacar lo mejor de ellas. Licenciado, miren, nos están comentando aquí en las redes que qué tips le puedes dar para las personas, para los papás, cómo poder manejar esta ansiedad, también ellos referente a el encierro en el que estamos viviendo. Ok, reitero y hago énfasis. La primera sería controlar mi respiración. En el momento en el que yo aprendo a respirar de manera, evidentemente voy a tener mayor lucidez en cómo es que debo de actuar. Es importante, reitero, identificar cuál es la necesidad que la persona está teniendo. Es decir, si tenemos en casa un niño de 5 años en donde su energía está al máximo, aquí tendríamos que buscar alguna actividad de siempre y cuando siguiendo los lineamientos que la están indicando, en la cual podamos explotar esa energía. Sí, porque pues un niño de 5 o 6 años se sube a la sala, brinca de acá para allá, está jalando cosas. Acá, y sobre todo también nosotros como padres aprender a manejar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué sucede cuando se presentan este tipo de situaciones? Normalmente, ¿qué es lo que haríamos? Niño, bájate de ahí, una nalgada, exacto. ¿Y por qué no lo convertimos que sea más bien educativo y que no sea correctivo? Es muy diferente. Pues realmente la explicación que nos has dado ahorita, los tips que nos has mencionado, creo que nos van a servir a todos como persona, como padres, para llevar esta contingencia mucho más a menos. La verdad no sé, me gustaría que el día de mañana, en la próxima sesión que tengamos, nos vengas y nos des exactamente una plática, pero ya un poco más abierto hacia los padres, hacia las personas adultas. Claro que sí, con todo gusto. De igual forma, pues invitamos a todas las personas que siguen la página, puedan hacer llegar sus comentarios y pues de esa manera también poderles brindar este apoyo como tal. Nada más, perdón, ¿verdad? Nada más una pregunta más de aquí de nuestros escuchas. ¿Cómo manejan ellos ¿cómo te diré? ¿Cómo manejan ellos el procedimiento de entre niños y de entre infantes y jóvenes? O sea, porque realmente ahorita tenemos en casa a todos nuestros hijos. De diferentes edades. De diferentes edades, exactamente. De diferentes edades. ¿Cómo lo manejamos? Ok. Reitero, de primera instancia identificando cuáles son las necesidades. La manera en la cual nos vamos a dirigir para con un niño de 5 años no va a ser la misma manera en la cual nos vamos a dirigir para con un adolescente. Porque estamos hablando que las situaciones son completamente diferentes, emocionalmente hablando, cognitivamente hablando. Pues vaya, la situación que en su momento están percibiendo incluso de padres hacia hijos y viceversa, ¿no? Considero que hay que identificar sobre todo en qué edad se encuentra nuestro hijo y conocer qué es lo que está sucediendo pues con ellos a nivel personal, es decir, en cuanto a su manejo de las emociones. Ahí yo me preguntaría si como padre ya me di a la tarea de poder explicarle a mi hijo cuáles son sus emociones y cómo poder canalizarlas de manera adecuada sin que el comentario o la actitud o el comportamiento sea agresivo para el resto de la familia o que altere la dinámica familiar. O sea que sería darles confianza, ¿no? Para que ellos se expresen con nosotros abiertamente de lo que les está pasando. Todo esto se va a dar a través de la comunicación. Exacto, Es un rol de parte. comunicación. Efectivamente. Nos comenta Hassan que si podemos hacer
tema referente a la inteligencia emocional. Efectivamente, sí lo podríamos hacer. Ahí no nada más sería dirigido a los pequeños, sino más bien sería primero a los padres. Si estamos hablando de niños como tal, de cualquier edad, la manera en la cual vamos a llegar hacia ellos definitivamente va a ser a través de un padre. ¿Por qué? O de la persona que está en contacto directo con el menor. A partir de que yo como adulto comprendo la situación, reconozco cuáles son mis emociones y aprendo el cómo canalizarlas y darlas a entender de manera adecuada, va a ser más sencillo para que el niño tenga una mayor comprensión referente a lo que le estamos hablando. Pero sí, con todo gusto lo podríamos hacer. Excelente, sí, bastante clara la información que nos brinda el licenciado Gustavo, en verdad. Pero también queremos invitar a los profesionistas, a las personas que tengan algún tema en particular que quieran compartir con nosotros. Hemos aperturado esta página para que puedan contactarse con nosotros y en un momento dado abundar sobre el tema en específico, ¿no? Sí, claro. Aquí la idea es de que este espacio sea para todos y más que nada ayudarlos, ¿no? Alguien que, ¿cómo se llama?, tenga algún problema o algo. Este es el espacio correcto que yo siento, pues para poderlo transmitir. Sin más por el momento, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, pues de Gracias nuestra por la parte invitación. sería nuestra primera transmisión. Muchas gracias a todos. Gustavo, Gracias Gracias. a la mesa de plática y quedamos a sus órdenes. Si nos brinda su correo electrónico y su teléfono, licenciado, para alguna una orientación más profunda. Personalizada. Con gusto, pongo a su disposición mis datos. El móvil sería el 55 87 91 6101 o a través del correo electrónico gadolfosantiago.com. Gracias. Pues sin más por el momento. Bueno, Gracias. pues muchas gracias y este es su canal Hacia Dónde Vamos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.